Ok, ¿me ven? Buenos días o buenas noches. Me llamo Natalia Ouellette y soy una abogada de bienes raíces y de planeación de herencias aquí en la Florida. Y hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante, que es planeación de herencias básicas, aprender a qué tipo de plan existe y qué puede pasar si no tenemos un plan con el cual hacer cuidado de distribuir nuestros bienes a nuestra familia, de asignar una persona que actúe por nosotros en caso de eventos de salud y también una persona que pueda actuar por nosotros en caso de que necesitemos ayuda financiera o diligencias de finanzas. Entonces, vamos a empezar. Ok, a ver aquí, hace mucho tiempo no hacía esto. Ok, listo, ahora sí. Vamos a hablar de planeación, ¿sí? Planeación, tu salud, finanzas y bienes. Y la razón por la cual no se deja las cosas al azar es porque cuando uno deja que el código de la Florida actúe por uno, uno esencialmente está quitando el poder que uno tiene como persona para controlar la situación de los bienes y las herencias de uno y también de, pues, del manejo normal de la vida de uno al estatuto, a abogados, a jueces, y eso es algo costoso, de lo cual queremos evitar. Entonces, vamos a hablar de estas cosas hoy. Esta es nuestra agenda. Voy a hablar un poco de qué pasa si no tengo un plan, cuáles documentos forman parte de un plan, es decir, qué tipo de documentos tradicionalmente se preparan con un bufete de abogados para que se considere tener un plan comprensivo para herencias y en caso de incapacidad. Voy a hablar también de qué son los bienes digitales. Los bienes digitales es algo que las personas se les olvida muchas veces poner en su plan de herencias y también en su plan si están incapacitados. Entonces quiero hablar de ese tema de qué son y cómo se pueden proteger. También voy a hablar de quién debe ser mi equipo de premiación, es decir, ¿solamente necesito un abogado o necesito a otras personas que sean parte de mi equipo de planeación de herencias? Y últimamente, al final, vamos a hablar de qué es el proceso de planeación con nuestro bufete, con LLC Law. ¿Cómo se hacen? ¿Cuál es nuestro proceso para que las personas tengan un plan de herencia en sitio? Bueno, primero, hablemos de qué pasa si no hay un plan. Es decir, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede suceder si ah, estoy incapacitada y no tengo ninguna designación escrita que apunte a X o Y persona que pueda actuar por mí? O fallezco y no dejé un testamento ni ningún otro tipo de documento de herencias ah, que efectivamente pueda informarle a la corte de cómo van a pasar mis bienes al fallecer. Entonces, si pierdo las facultades y fallezco, la Florida, la legislatura de la Florida ha creado un código que se convierte en el plan de la persona. Y dependiendo de si uno pierde la capacidad o si uno fallece, hay diferentes secciones del código de la Florida que aplican en ese caso. Lo principal que toca reconocer es que si uno pierde las facultades, la capacidad o fallece y no tiene un plan en sitio, los bienes de uno terminan fácilmente exhaustos por los costos de litigación y por las peleas entre familia que resultan por no tener algo escrito claro que designa quién recibirá qué, etcétera. Bueno, sin plan, voy a hablar de dos tipos de cosas que pasan. Uno es tutela, lo que se llama en inglés guardianship, y el segundo es la de administración de bienes. Um, Cuando uno pierde las facultades y no hay ningún plan en sitio, lo que tendría que pasar es que la corte tendría que apuntar
a un guardián, es decir, una persona que pueda actuar por uno y tomar las decisiones que uno ya no tiene la capacidad de tomar, de administrar los bienes de uno mientras que uno está vivo y obviamente de recibir bienes a favor de uno si uno no tiene la capacidad de administrar esos bienes. El código de tutela está controlado por el Estatuto de la Florida 744. Entonces, ese capítulo dice qué pasa, cómo se apunta un guardián, etcétera. Pero lo primero es que uno tiene que saber es que si uno si uno va a necesitar un guardián, inmediatamente se va a necesitar un abogado, porque un abogado es el que va a llenar la petición, a dejarle saber a la corte las razones por la cual X o Y persona necesita un guardián y también el tipo de guardián que se va a apuntar. Bajo el código, cualquier persona que reside en la Florida puede ser el guardián de una persona, cualquiera. Y esto obviamente debería asustar a las personas porque esto significa que si mi vecino piensa que yo he perdido la capacidad, mi vecino puede pedir a aplicar a ser el guardián mío. Lo único que necesita esa persona es 8 horas de instrucción sobre cómo ser un guardián y pues imagínate las consecuencias de tener una persona completamente desconocida que probablemente sería apuntada para manejar mis bienes, para manejar mi salud, para manejar mi vida. Um, Bajo el código, como el guardián no es una persona que voluntariamente ha aceptado pues, la carga de cuidarlo a uno, los guardianes tienen derecho a recibir pago por sus servicios. Entonces, eso ya inmediatamente, obviamente, va a empezar a gastar los fondos que uno tiene como persona, como ser humano, y los bienes de uno en administración de esa tutela. También, como dije, van a haber costos de litigación, de abrir el caso, costos de administración del abogado, costos de inventario. Entonces, eso empieza a crecer así por no tener un plan en sitio y por requerir que el código sea el que se haga cargo si uno pierde las facultades. Para que alguien se apunte como guardián, como dije, tiene que ser una petición a la corte y en esa petición la corte va a tener que determinar el nivel de incapacidad de la persona. Esto requiere obviamente citas médicas, citas a psicólogos y también los costos que están asociados con eso. Más requiere generalmente que se pague una fianza a la corte. Una fianza es lo que se describe aquí como un bond, que es generalmente sustancial y la idea es que la fianza va a proteger el interés de la persona que ha perdido las facultades, forzando a que el guardián que se apunte, pues tome en cuenta las mejores consideraciones de la persona que está, por la cual está actuando. También ese mismo capítulo de la Florida lidia con menores de edad, porque si una persona es menor de edad y pierde sus dos padres, entonces en ese caso también va a necesitar un guardián. El código define a guardianes de menores de edad en diferentes formas. Uno es el guardián natural, entonces los guardianes naturales de las personas son los padres, generalmente, la persona que tenga autoridad de tomar decisiones legales por los menores de edad. Como dije, generalmente son los padres, pero no necesariamente pueden ser las personas que han adoptado a un menor de edad. Ese guardián natural puede administrar bienes del menor de edad hasta $15,000, pero si pasa de eso, si muere el último padre, que es el guardián de esa persona, entonces es muy probable que la corte apunte a lo que se llama un ad litem, una persona que va a actuar representando los intereses de ese menor de edad y la corte tiene discreción en apuntar un ad litem para el beneficio del joven si el joven tiene bienes que toca administrar dentro de $15,000 y $50,000 y va a apuntar definitivamente
sin oportunidad de decir no a un ad litem cuando hay más de $50,000 de bienes que toca administrar para el beneficio de un menor de edad. Y claro, esto es frecuente cuando, digamos, hubo un accidente de auto donde estaban todas las personas de familia en un carro y de repente fallecieron los padres, pero hay una acción vigente, un caso viable para este menor de edad y este menor de edad puede que reciba más de $50,000 como una resolución del caso de litigación por el accidente de auto. Entonces, en ese caso es que el ad litem sería apuntado por una corte. ¿Cuáles son los riesgos de tener un guardián? Bueno, primero que todo, puede que la corte apunte a un guardián profesional, puede que la corte apunte a un guardián que es un miembro de familia, pero como son personas que no son conocidas, ah, puede haber la oportunidad de fraude, de abuso, falta de confianza entre la persona que es el ward, es decir, la persona a la cual se está cuidando. Y obviamente una gran cantidad de costos asociados con eso. Para que tengan una idea, un ad litem puede empezar con un costo de retención de $3,500 a $5,000 solamente para empezar la representación de un menor de edad. Lo mismo con un guardián, un abogado que hace el proceso de aplicación y apuntación de un guardián fácilmente puede cobrar $5,000 a $10,000 para hacer el trabajo de apuntar un guardián por una persona. Y eso es no contando ni siquiera los costos administrativos de ese guardián por hacer el trabajo por la persona. Ahora, si no tenemos un plan y fallecemos, ¿qué es lo que aplica? Bueno, en la forma similar a lo de guardián, el Código de la Florida, capítulos 731 a 735, lidia con lo que se llama el estate de la persona, que es como el patrimonio de la persona al fallecer. Entonces, ¿qué pasa? Pues digamos que yo fallezco, pero estoy casada. Si no tengo hijos, todo pasa a mi esposo. Si tengo hijos y todos son los mismos hijos entre mí y mi esposo, es decir, no tengo hijos de matrimonio previo, mi esposo no tiene hijos de matrimonio previo, entonces en ese caso también todo pasaría a mi esposo. Las cosas se complican cuando uno tiene hijos, pero solo unos son de la relación, tengo hijos de otra relación o mi esposo tiene hijos de otra relación. En ese caso, mitad de mi patrimonio pasa a mi esposo y mitad a mis hijos. Si no tengo esposo, si no tengo hijos, entonces haz de cuenta que sube por las ramas del árbol. Va a subir hacia mis padres. Si mis padres no están vivos, entonces baja otra vez a mis hermanos. Si no tengo hermanos, entonces eh, pasa a los abuelos. Es decir, salta ramas hasta encontrar a alguien en la familia que tiene derecho a heredar. Pasa abuelos, primos, etcétera, y baja así del árbol. Si no hay nadie en la familia o la persona no tenía familia conocida, entonces pasan los bienes de uno al Estado. Y pues muy pocas personas tienen ese deseo de que los bienes de los cuales trabajaron muy fuertemente terminen en las manos del Estado. ¿Cuáles son unos de los problemas también que existen con no tener plan? Bueno, cuando no hay un plan, obviamente toca abrir una administración sin testamento. Y estas administraciones pueden demorar mucho tiempo, pueden demorar años, no solo porque las audiencias judiciales a veces son difíciles de conseguir y se demoran meses en conseguir, sino porque hay que tomar el tiempo de recolectar evidencia para demostrar en la corte de quiénes son los herederos de esta persona. Toca hacer varios affidavits, es decir, declaraciones
cuando uno está diciendo, sí, yo juro y prometo X, Y, declaraciones así que dicen, sí, esta persona tuvo estas personas como hijos, no tuvo más hijos, etcétera, pero uno sabe por experiencia de que a veces los hijos de X matrimonio no quieren contar a los otros hijos previos del otro matrimonio de la persona que falleció como hijos, y eso obviamente crea problemas, crea litigación extensiva y se pueden ir cientos de miles de dólares en litigación cuando no hay un plan en sitio, porque lo primero que la corte tiene que hacer es determinar si la persona está muerta y lo segundo es quiénes son los herederos. Y eso a veces es difícil de determinar, y también es difícil de determinar a qué porcentaje realmente le concuerda a esa persona a los bienes de la persona que falleció. Cuando uno abre un caso en la corte para patrimonio, para distribución de patrimonio, requiere que tenga un abogado, porque el patrimonio de una persona que falleció se considera como una entidad aparte y una entidad requiere representación a través de un abogado. Es decir, tú como el hijo de la persona que falleció no tienes derecho de abrir un caso en la corte de administración sin representación de abogado. No es como cuando uno abre un caso de small claims en la corte, de fulanito yo me represento solo, fulanita se representa solo, no, requiere abogado. Y claro, los costos legales pueden ser substanciales. Um, para tener como una idea del costo de hacer administración de herencias cuando la persona no dejó plan, puede costar hasta de 3 a 5% del valor del patrimonio de la persona. Si la persona dejó una casa de $300,000, fácilmente puedes pensar que se van a gastar en costos de litigación unos $15,000 con el abogado, con lo de notificar a los acreedores de la persona que falleció, con todo el proceso. eh, se gasta mucho dinero. Ahora hablemos de, bueno, ¿cuáles son los beneficios de crear un plan hoy? No, y quería también describir un poquito un proceso que es problemático, que las personas no piensan en ese proceso cuando crean su plan de herencias. Ok, entonces, si yo tengo mi casa, que es mi residencia primaria, y yo estoy casado o casada y tengo menores de edad, en ese caso, yo no puedo regalarle la casa a ninguna persona porque mi esposa y los hijos menores de edad tienen derecho a vivir en esa casa, es decir, tienen derecho a recibir el beneficio continuo de vivir y disfrutar de esa propiedad porque pues, son menores de edad y una esposa. Si yo estoy casado y no tengo menores de edad, pero igual estoy casado, a la única persona que le puedo regalar la propiedad a través de un testamento, por ejemplo, es a mi esposa. Así que es algo que toca como que pensar, ser consciente de ello cuando uno está pensando en un plan de herencias. Si yo no dejé plan y tengo hijos mayores de edad y no son los hijos de mi esposa nueva o mi esposo nuevo, mi esposo o esposa va a recibir lo que se llama un life estate, un interés de por vida por la vida de mi esposo o esposa en esa propiedad. Y va a haber un remainder, es decir, lo que le sobra después de que fallezca a los hijos. Esto crea un problema enorme porque si digamos que la esposa necesita vender la propiedad, no va a poder vender la propiedad sin que los hijos se junten y estén de acuerdo para vender la propiedad. Y lo mismo si los hijos quieren vender la propiedad, no van a tener derecho de hacerlo, salvo que la esposa o el esposo que sobrevivió también esté de acuerdo a hacer eso. Generalmente hay un proceso que permite que las personas que no están de acuerdo, que tienen intereses de dueños, puedan forzar una venta de la propiedad. Eso se llama un caso de partición.
pero cuando hay una partición requiere que todos los intereses sean de la misma posición. Un life estate, que es un interés de por vida, no tiene la misma posición a los remainderment, es decir, a lo de los hijos que reciben ese interés sobrante. Entonces no se puede forzar un caso legal que, que lleve a la venta de la propiedad para que reciban su interés respectivo. Esto es un problema muy, muy grande en el código. El código autoriza a que una persona que es la esposa o el esposo puede hacer una selección de tener una tenencia en común de una con los hijos, es decir, que todos tengan el mismo tipo de interés, pero eso también crea un problema porque si uno recibe derecho de la propiedad con el mismo interés que los hijos, pues ahora todos tienen derecho de vivir en la propiedad, todos tienen el derecho de rentarle a personas en la propiedad. Imagínate el problema que crea entre personas a tener que no tener ese derecho exclusivo sobre la propiedad y todo eso crea un problema y crea litigación adicional. Entonces, eso es una de las grandes razones por las cuales se debe poner en un plan escrito quién recibe las propiedades para que no se tenga que tener ese nivel de compartir con los hijos mayores de tal y tal, que de pronto no son los hijos con mi esposa, etcétera. Y aunque sean los hijos de uno a veces no se lleva bien con los hijos. Bueno, hablemos de los beneficios de crear un plan hoy. Obviamente, ah, como expliqué, el problema con partición y que no existe realmente esa opción si uno no toma esa elección con mucha rapidez en un caso donde no hay un plan en sitio, pues puede crear problema. Entonces, miremos a los beneficios. Beneficios si uno está incapacitado. Si yo he creado un poder hoy, cuando tengo mi mente, mis facultades, todo está perfectamente bien, entonces yo puedo designar a una persona que yo confío y de pronto una persona alternativa en la cual yo también confío mucho, a que sea la persona que me haga esas diligencias financieras y que tenga esa autorización y ese poder que continúe aunque yo pierda mis facultades. Así evito costos de litigación para apuntar un guardián, no tengo que hacer esa administración terrible de tutela. Ah, no tengo ninguna obligación de pagar honorarios a la persona a la cual he apuntado bajo el poder, porque no es una persona que hace eso profesionalmente, sino que es un familiar con el cual yo he hablado de que quiero que esta sea la persona que haga mis diligencias financieras por mí. Es rápido, es efectivo, es comprensivo, es decir, un poder bien hecho tiene muchas cláusulas que autoricen específicamente qué es lo que una persona apuntada puede hacer por uno. Hablar con la Administración de Seguro Social, hablar con los bancos de uno, vender la propiedad de uno, a refinanciar la propiedad, etcétera. Y esto es una, un cargo fiduciario, es decir, de esa persona tiene que actuar con la más íntima prioridad sobre los intereses de uno como persona que los ha apuntado. Entonces, eso es el beneficio de tener un poder. Y obviamente crear un poder es muchísimo más económico que abrir un caso de guardián. Simplemente el fee de abrir un caso con un guardián con la corte es más dinero ya que lo que cuesta crear un poder. Testamentos vitales. ¿Qué es un testamento vital? Eso es otro tipo de documento que se utiliza en el caso de incapacidad. Entonces, un poder se utiliza para apuntar a una persona a que tenga esa capacidad administrativa sobre las finanzas de uno y los bienes de uno. Y un testamento vital, lo que se llama en inglés un living will, es donde uno apunta a una persona que actúe como el agente de uno para cosas que tienen que ver con la salud. Entonces, en un testamento vital, uno designa el agente que va a representarlo a uno con los médicos, con los hospitales, con tipos de servicio de centro de salud, con assisted living facilities, etcétera. Y también donde uno designa un alternativo por si acaso
En ese documento preserva uno los deseos de tratamiento médico, es decir, yo puedo ser el tipo de persona que no quiero que me desconecten nunca, es decir, si mi cerebro dice muerto, tal y tal, no, yo quiero que me dejen ahí hasta que naturalmente fallezca porque Diosito me llevó. Hay otras personas que dicen, no, yo no quiero andar conectado. Ya cuando dos médicos digan que es suficiente, ya pasó, ya murió mentalmente, desconéctenme, adiós, a ver, adiósito, me voy. Ah, y tener ese tipo de testamento vital obviamente también permite a tomar decisiones urgentes, porque si uno no tiene a una persona apuntada en un testamento vital para tomar esas decisiones médicas, otra vez toca ir y hacer una petición de urgencias con la corte, puede que se demore semanas en tener una audiencia judicial a tomar una decisión médica por una persona que puede que la persona haya necesitado una decisión en horas, no en semanas. Entonces, esto es una de las razones por las cuales tener un testamento vital es tan supremamente importante. Un testamento vital también autoriza a que la persona pueda autorizar a que uno lo muevan de hospital X a hospital Y, a que una persona lo ponga en una ambulancia para esa transferencia o en un helicóptero. Esa persona también puede hablar sobre los recibos médicos que están llegando, hablar con la compañía de seguro de uno y asegurarse de que esos recibos, esos costos médicos también se procesen en una forma de la cual sea beneficiaria para, pues, de un beneficio para las personas que necesitan el tratamiento médico. ¿Cuál es el beneficio de crear un plan hoy si yo fallezco? Pues obviamente un testamento es donde yo voy a tener control sobre quién quiero que reciba mis bienes, teniendo en cuenta el límite sobre la residencia primaria si estoy casado o si estoy casado y tengo hijos menores de edad. Pero la gran mayoría de las personas, cuando ya están llegando los 50, 60, la edad de jubilarse y están pensando, están siendo conscientes de que toca crear un plan, en ese caso, tener un testamento realmente da una flexibilidad enorme en poder designar quién va a recibir los beneficios de los bienes de uno. Uno puede ahí designar qué agencias de caridad uno quiere que reciba los bienes de uno. Uno puede designar que se cree un mini fideicomiso, un trust, para cuidar a los animales de uno, etcétera. Ah, limita los costos de litigación tener un testamento en el sentido de que de una declara quiénes son los beneficiarios del patrimonio de uno, declara quién es la persona que uno confía que va a administrar el patrimonio de uno honestamente y que sabe y entiende qué es lo que uno ha decidido. Entonces limita mucho esos costos de litigación y también limita el tiempo en el cual se hace la litigación de administración de los bienes de una persona. El testamento también es el sitio donde uno crea una sección para apuntar a los guardianes de los menores de edad. Es el sitio donde uno crea los trusts, los mini fideicomisos para los menores de edad. Es decir, este dinero que estoy dejando a esta persona que es un menor de edad, estoy apuntando a que esta otra persona que es un adulto que tiene conciencia de cómo administrar dinero, con el cual yo confío, va a aportar lentamente para la salud, la educación y el bienestar de este menor de edad que estoy dejando. Y obviamente uno también, si uno ha dejado una sección donde dice uno, quiero que esta persona sea el guardián de mi menor de edad en el caso de que el otro padre haya fallecido, pues la corte le va a dar muchísimo más fuerza y respeto a esa decisión de los padres que dejaron por escrito, ah, que a una persona cualquiera tratando de decir que ahora van a ser el guardián del hijo de uno. En el testamento es también donde uno pone
la provisión para los bienes digitales. Y voy a hablar un poco más al respecto sobre eso en la próxima sección. Un testamento hecho acorde a los requisitos de la Florida va a ser respetado a través de todos los Estados Unidos. Ah, no importa que no tenga la cantidad de testigos que requiere estado X o Y, desde que cumpla con los requisitos de la Florida, es respetado en el resto de los estados de los Estados Unidos. Y controla los bienes en los Estados Unidos, no solo de los ciudadanos o los residentes americanos, pero también controla para las personas que son extranjeras que tienen bienes en los Estados Unidos. De la misma forma, si uno es un extranjero, pero falleció con un bien en los Estados Unidos, una propiedad, un apartamento, etcétera, y si uno no tiene un testamento americano que lidia con la propiedad, el código de la Florida se vuelve el testamento de esa persona extranjera. ¿Qué otras formas se puede regalar los bienes con el control de uno si uno fallece? La otra forma supremamente popular es de crear un fideicomiso. Un fideicomiso es lo que llaman aquí en inglés un trust. Cuando uno crea un fideicomiso, uno lo crea mano en mano con un testamento. Es un testamento especial que está creado para ir concorde a ese fideicomiso. Es un documento privado, es decir, no toca ir a registrar el fideicomiso en la corte. Limita el proceso judicial o lo elimina por completo, porque si uno ha dejado todos los bienes que estaban al nombre de uno y uno traspasó todos esos bienes al nombre del fideicomiso y que se administre a través del fideicomiso, entonces no toca abrir a caso de administración de herencias para nada en la corte, para nada. Ahorran costos de litigación y abogados por esa misma razón. Es un poco más complejo de crear al principio como parte de un plan de herencias, pero no tan complejo e igual es muchísimo más económico que hacer una administración de herencias. Haz de cuenta, un fideicomiso con testamento, con poderes, con testamento vital, con todos los documentos ancillarios que se ven como un plan de administración comprensivo, puede valer entre $3,000, $3,500, alrededor de eso. Pero una administración de herencias donde no hay testamento, donde la persona dejó, puede costarle a los herederos 9, 15, 20, $30,000, dependiendo en qué tanto no se sabía de lo que dejó fulanito o de pronto los hijos, etcétera. Entonces se pueden despilfarrar los bienes de una persona muy rápidamente si uno no dejó un plan en sitio. Y mirando comparando costos, es efectivamente muchísimo más económico tener un plan en sitio a dejar que el código de la Florida se vuelva el plan. Otra cosa que es supremamente útil si uno tiene un fideicomiso es que permite que uno y como que mantenga ese beneficio de los bienes para múltiples generaciones, porque uno puede decir, mira, que el interés, las ganancias sobre los bienes se distribuyan a mis hijos y ya cuando hayan fallecido mis hijos, entonces que las ganancias de los bienes se distribuyan a mis nietos, etcétera, etcétera. Y puede durar hasta 90 años desde el punto de la vida de la persona que falleció. Así que puede durar harto tiempo cuidando a una familia por múltiples generaciones. También previene el acceso a acreedores de beneficiarios. Es decir, si tú tienes un hijo que adoras, es adulto, pero tiene problema de ir a las maquinitas en el casino, entonces este proceso de tener un fideicomiso puede crear cláusulas que previene el acceso al principal de lo que le pertenecería a ese hijo o esa hija. Y dice, no, este trustee, este fideicomisario, va a solamente soltar fondos directamente para el beneficio de ese hijo o esa hija,
pagándole a los médicos, o pagándole al centro de educación, o pagando para el down payment de la casa, etcétera, directamente para que no lo toquen los acreedores de ese beneficiario. Bueno, hablemos de los bienes digitales. Los bienes digitales, muy pocas personas consideran o tienen cláusulas en sus documentos escritos que lidian con los bienes digitales. Y esta es otra razón también por la cual quería tener este webinar, porque las personas pueden que tengan su testamento desde hace 10 años o hicieron un testamento hace 15 años, no lo han revisado, no saben dónde están. Y desde ese entonces tienen páginas en LinkedIn, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en lo que sea, ¿sí? Entonces han creado un montón de bienes digitales desde que crearon su testamento y su poder. Y no hay nada en esos documentos que apunta a una persona o que le da la autoridad de administrar esos bienes digitales al perder la capacidad o a fallecer. Nosotros sí tenemos documentos que tienen específicamente cláusulas que lidian con los bienes digitales. Y esto es algo supremamente importante de hablar con tus seres queridos que dicen, sí, yo ya tengo esto, ya tengo testamento, etcétera, sí, pero ¿tienen cláusulas al respecto de estos bienes? Entonces, ¿qué son los bienes digitales? Bueno, se dividen en como dos grupitos. Las comunicaciones electrónicas, haz de cuenta lo que se considera el correo electrónico o documentos que se transfieren a través de maneras digitales, como los recibos de compra-venta, mensajes en las aplicaciones, en WhatsApp, en Instagram, Facebook, Twitter, todos tienen como un messenger, entonces haz de cuenta, esos mensajes son comunicaciones electrónicas que son un bien digital de la persona que ha perdido la capacidad o que una persona que va a fallecer. Los bienes digitales también incluyen, obviamente, las fotos que uno sube a Facebook, los artículos que uno escribe en la página de fulanito, los blogs que uno escribe en la página de uno personal, los videos que uno ha creado y que uno ha subido a YouTube, la presencia social en sí que uno tiene a través de las páginas de Facebook, la página de LinkedIn, el, el Insta de la persona. Estos son los bienes digitales de nosotros como seres humanos. Y si no designamos a una persona en nuestro testamento o en nuestro poder a que pueda pedir acceso a esos bienes o sus documentos al custodio de los bienes, al custodio de nuestras comunicaciones electrónicas. Haz de cuenta a Yahoo, a Hotmail, a Google. Sí, si uno no designa eso, entonces igual, otra vez, toca abrir un caso en la corte donde la corte va a decir, mire, esta persona ahora tiene derecho de pedir estos documentos por usted, bla, 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 bla. Y el costo de litigación puede ser extensivo en ese caso, porque imagínate la presencia social que uno tiene hoy en día. Tocaría abrir un caso contra Google, un caso contra Hotmail, un caso contra Yahoo, un caso con Instagram, un caso con todas estas compañías para poder tener acceso, para poder pedir las comunicaciones, para poder cerrar las páginas de las personas que fallecieron, para poder copiar y tener las fotos, los videos, etcétera, que crea uno cuando uno está en vida y para también distribuir esos bienes a los herederos de la persona, porque si uno, por ejemplo, fallece y uno en su testamento no designa quién es la persona que va a recibir esas fotos, videos, etcétera, se va a hacer la misma distribución, un tercio a X persona, un tercio para tal persona, un tercio tal y tal persona. Entonces, tres personas puede que reciban esas imágenes, videos, etcétera, de uno. Pero ¿qué pasa si uno no quiere que nadie quiera esos, vea esos documentos, esos videos, etcétera? Pues si uno no puso esa información en un testamento o en un poder, ahora todo eso va a ser del patrimonio de nosotros distribuido a los herederos por la ley.
Así que es supremamente importante tener conciencia de revisar los documentos que ya se habían creado hace años para asegurarse de que tengan lenguaje que permita que el agente de uno pueda contactar a esas compañías, esas entidades sin tener que abrir un caso, pedir la información y también cerrar la información. Eh, para que el público ya no tenga acceso a esas páginas de uno si uno ya falleció o si uno perdió las facultades. Esta es la parte donde quiero recordarles a ustedes que, porque uno a veces le da como parálisis de miedo de aceptar que pues en un momento puede que perdamos las facultades y definitivamente todos nosotros vamos a fallecer. Eso sí, es inescapable. Ah, entonces, aquí están aprendiendo sobre el tema, pero realmente también toca tomar la acción, ¿sí? Ah, parar de hablar al respecto y decir, ok, toca hacerlo, voy a crear el plan. Y así es como uno llega a las metas. Y cuando digo metas, cuando tiene que ver con administraciones, es esa paz mental que uno tiene, sabiendo que uno no va a dejar a los herederos de uno así perdiendo la mente, tratando de averiguar qué es lo que tenía mamá, a quién es que se quería dejar esto, Y, Z, ¿será que fulanita administre? No, esta otra persona, ¿me entiendes? Entonces se vuelve un caos total no tener un plan. Y la idea, la meta es darle paz a la familia teniendo un plan en sitio si uno pierde las facultades y si uno fallece y limitando los gastos que van a tener mi familia, porque he dejado un plan en sitio. Eh, y también el ejemplo que uno le da a las próximas generaciones en dejar todo listo y preparado. Es como cuando uno le han enseñado a tener la casa limpia, bien presentada, etcétera, o la familia que nunca le enseñó a fulanito a limpiar, etcétera. Entonces, una casa se ve como un caos y la otra casa, por generaciones, se van a ver limpias, organizadas, etcétera. Es lo mismo. Uno está dejando el ejemplo a las próximas generaciones, entonces el ejemplo debe ser de que uno deja un plan en sitio, de que uno va a minimizar los costos, de que uno va a prevenir a que los bienes de uno se despilfarren en peleas, en costos de litigación. ¿Con quién debo consultar si estoy pensando en crear mi plan de herencias? Primero, pues con un abogado, porque un abogado te va a dejar saber si estas son tus metas, si estos son tus bienes, estas son las diferentes opciones que existen. También uno debe consultar con su familia. ¿Por qué? Porque uno de las personas que va a apuntar como administradores, como agentes bajo el poder, como agentes bajo el testamento vital, uno necesita saber de que ellos tienen la capacidad, la habilidad de tomar ese reto encima. Puede que uno tenga 3 hijos y después de hablar con 3, solamente uno esté interesado en tomar esa obligación y responsabilidad. Entonces es importante hablar con la familia de uno para tener una buena idea de quién se siente capaz de tomar ese rol. También deben hablar con el contador o la contadora. Ciertas acciones, si uno ya tiene muchos bienes, digamos más de 5 millones de bienes, uno definitivamente debe estar hablando con un contador para que el contador le asesore sobre qué pasaría en términos de impuestos sobre patrimonio que pueden existir a nivel federal ya cuando uno tiene muchísimos bienes. Y también de entender las consecuencias de saltar generaciones. Muy pocas personas son conscientes de que si saltan generaciones cuando dan un regalo testamental, es decir, yo tengo un hijo, pero le estoy dejando solamente cosas a mis nietos y mi hijo está vivo, estoy saltando generaciones. Y eso crea un impuesto grande sobre ese regalo. Y si uno no estuviera saltando generaciones, no existiría ese impuesto. Entonces es muy importante, muy importante tener eso en cuenta y hablar con un contador al respecto.
Y obviamente la persona que hace su plan financiero, la que maneja su plan de retiro, de jubilación, sus pólizas de vida, esas personas deben estar involucradas en el proceso porque la designación de beneficiarios que ellos tienen, todo eso debe concordar con el plan de herencias que uno está creando con el abogado y concordar con las consecuencias que uno quiere de impuestos, de la cual ha explicado el contador. Y debe concordar con quién está dispuesto a ser el agente de uno, el representante personal, después de tener esa consulta con la familia. Entonces, estas son las personas importantes con las cuales uno debe tener esa conversación para crear un plan comprensivo de herencias. Nuestro proceso es en LCO Law, es de 5 etapas, porque es importante de que entiendan lo que están creando y que entiendan lo que están firmando. Entonces, lo primero que hacemos es una consulta inicial. Se demora alrededor de media hora, 45 minutos, en el cual ustedes se sientan conmigo, con la abogada, hablando de cuáles son sus metas, cuáles son sus valores, qué es lo que quieren hacer, qué les daría paz. Y en esa consulta también pagarían los honorarios de retención ya al final de la conversación, habiendo escogido un plan en el cual ustedes se sienten seguros, confortables, etc. Segunda fase es llenar planillas. Después de haber tenido esa consulta inicial, de pagar sus honorarios, nosotros les mandamos planillas, formularios en los cuales ustedes van a llenar información sobre sus bienes, las personas que van a designar como los agentes, sus nombres completos, su estatus civil, si tienen hijos, bienes de corporaciones, etcétera. Con esas planillas nosotros tomamos esa información y preparamos los documentos, que es la tercera etapa, la preparación del plan. Creamos los documentos basados en la consulta inicial y en la información de las planillas. La cuarta etapa es la revisión en borrador, lo que se llama en inglés reviewing drafts. Ya habiendo creado los documentos, les mandamos los documentos a ustedes para que revisen y verifiquen información al respecto de bienes, de nombres, de distribución de esos bienes. Y en eso los citamos a ustedes después de que hayan tenido generalmente al menos 4 días para revisar los documentos, a sentarlos a hacer una consulta en la cual vamos y les explicamos todos los documentos en español para que sepan qué es lo que dice ese documento en inglés que están firmando y tengan una buena comprensión de lo que están firmando. Y quinto es la cita en persona o virtual de firmas. Es ahorita, por lo de COVID y la pandemia, esa es la cita en la cual estamos invitando a ver a las personas en persona. La consulta inicial y las otras consultas las hacemos por Zoom para que las personas mantengan esa distancia social y obviamente minimizar contagio, porque yo puedo ser una persona supremamente joven y no tener ningún síntoma y no saber que tengo la enfermedad, pero no quiero pasarle eso nunca a mis clientes. Entonces limitamos la cita de firmas, la única que se hace en persona. Y ya en ese momento ustedes, como dije, ya habrán tenido su reunión donde saben exactamente el contenido de sus documentos y es solamente firmar y notarizar. Si ustedes son ciudadanos americanos, también existe la opción de hacer la firma virtualmente en vez de citada en nuestra oficina. Ahora, ¿cómo nos pueden contactar? Bueno, para contactarnos, pueden llamar al número de teléfono que ven ahí, que es el 813-480-2106. Ese es el número que contesta mi paralegal. Ella habla perfectamente en español y puede citarlos a ustedes para tener esa consulta. O le pueden escribir a paralegal@lcolawfl.com para crear esa consulta inicial o para hacer una mini consulta de 15 minutos para poder hablar conmigo si tienen otras preguntas antes de hacer esa consulta inicial que ya es de más tiempo. También tengo un canal de YouTube. Si escriben en YouTube Natalia Ouellet, van a encontrar mi canal en el cual lo tengo
muchos videos al respecto de planeación de herencia y también tengo muchísimos videos al respecto de inversiones inmobiliarias aquí en la Florida. Me especializo en no solo planeación de herencias, pero en bienes raíces y en litigación de bienes raíces. Así que si quieren, hay al menos 90 videos hoy en día en el cual ustedes pueden aprender sobre inversiones inmobiliarias, y también hay muchos que lidian con preguntas generales de lo que es administración de herencias. Les doy muchísimas gracias hoy por haber venido a escuchar este tema. Yo sé que a veces es, es como difícil am, eh, lidiar con la realidad que es que uno va a fallecer, pero es necesario y es también educativo para ustedes entender que tener un plan no es algo malo ni va a crear que la muerte llegue más rápido ni nada de eso. Nunca sabemos cuándo va a pasar lo que va a pasar, pero, pero así es. Entonces, les doy muchísimas gracias. Y espero que todos hayan aprovechado de esta reunión hoy en día. ¿Ok? Bueno, hasta luego.